El invierno no perdona a nadie en las calles de la ciudad, y menos a aquellos que no tienen un lugar al que llamar hogar. El viento, una bestia invisible y cortante, se colaba por los rincones y las rendijas, llevándose el calor de la piel de Mateo. Su cuerpo, cubierto por capas de ropa sucia y rota, era una fortaleza que el frío asediaba sin tregua. La barba rala y salpicada de canas no ofrecía más que una protección simbólica contra el gélido aire que le picaba la piel. Sus ojos, antes llenos de vida y sueños, ahora reflejaban la tristeza de un mundo que parecía haberlo olvidado. No era un hombre joven, y cada arruga en su rostro y cada dolor en sus huesos era un recordatorio silencioso del tiempo y las luchas que había soportado. Mateo caminaba sin rumbo fijo por las calles empedradas, sus pasos lentos y pesados. El único objeto de valor que poseía era una bolsa de tela desgastada, en la que guardaba sus pocas pertenencias, una manta fina, una botella de agua vacía y, en su bolsillo, un pedazo de pan duro, su única comida del día. La ciudad, con sus luces brillantes y sus edificios imponentes, era una vista cruel que le recordaba constantemente lo que había perdido. La gente pasaba a su lado, ignorándolo, como si fuera una sombra en el paisaje urbano. Los carros pasaban a toda velocidad, sus ruedas salpicando agua sucia de los charcos. Mateo, con la cabeza baja, continuó su camino, buscando un lugar donde pudiera descansar, un lugar donde el viento no pudiera alcanzarlo. Un gemido débil, casi inaudible, se filtró a través del ruido de la ciudad, atrayendo su atención. El sonido era un lamento de dolor y desesperación, y provenía de un callejón oscuro y olvidado, escondido entre dos edificios de ladrillos. La intuición de Mateo le decía que no era una buena idea entrar, pero algo en el gemido lo obligó a investigar. Con cautela, se adentró en la oscuridad del callejón, sus ojos acostumbrándose lentamente a la penumbra. El olor a basura y humedad era abrumador, pero el gemido se hizo más claro, más cercano. Y entonces, lo vio. Atado a una tubería oxidada, había un perro. No era un perro grande, pero tampoco era pequeño. Era un mestizo, con un pelaje sucio y enmarañado que no permitía distinguir su color original. Su cuerpo estaba desnutrido, sus costillas se marcaban bajo la piel. Sus ojos, de un marrón profundo y triste, reflejaban una desesperación que Mateo entendió. El animal intentaba liberarse, tirando de la cuerda que lo mantenía prisionero, pero sus fuerzas se agotaban. La imagen rompió el corazón de Mateo. Sabiendo que el perro no sobreviviría otra noche así, sin dudarlo, se arrodilló. Con manos temblorosas, desató el nudo de la cuerda, un nudo tan apretado que le tomó varios intentos. El perro no se movía, sus ojos fijos en Mateo, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Una vez libre, el animal se arrastró, su cola moviéndose apenas, en una muestra de alivio y gratitud. Mateo, con un suspiro de alivio, sacó el pan de su bolsillo. El pan, su única comida, se lo ofreció al perro, que lo devoró con avidez. El animal comió en un frenesí, como si temiera que alguien se lo fuera a quitar. Mateo observó al perro, su corazón sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alegría. El perro, con el estómago un poco más lleno, levantó la cabeza y miró a Mateo. En sus ojos, Mateo vio una chispa de esperanza, algo que él mismo había perdido hace mucho tiempo. Después de un rato, Mateo se puso de pie, su mente ya planeando dónde podría pasar la noche. Sabía que no podía llevarse al perro, no tenía nada que ofrecerle, y la carga sería demasiado pesada. Sin mirar atrás, comenzó a caminar. El silencio del callejón fue interrumpido por un movimiento detrás de él. Mateo se detuvo y se giró. El perro estaba de pie, a solo unos pasos de él, con la cabeza gacha y el rabo moviéndose ligeramente. Mateo lo miró, y el perro lo miró a él. Sus ojos, que antes estaban llenos de desesperación, ahora tenían un brillo de lealtad. Mateo dio un paso, esperando que el perro se marchara, pero el animal se acercó y se acurrucó a sus pies, soltando un leve gruñido que no era de agresión, sino de posesión. La pregunta en la mente de Mateo era, ¿qué haría ahora? ¿Cómo podría cuidar de sí mismo y de un perro en las calles? La carga de cuidar de sí mismo era ya casi insoportable, y ahora, tenía otra vida en sus manos. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de él. Miró al perro, que ahora dormía a sus pies,
y se dio cuenta de que no estaba solo. El animal había elegido quedarse, y en ese momento, Mateo sintió una conexión que no había sentido en mucho tiempo. Levantó la cabeza y miró a las estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de la soledad. Sin embargo, no sabía lo que el futuro les depararía. Su vida, y la de su nuevo compañero, estaba en un hilo. No amanecer del día siguiente, el sol apenas se atrevía a asomarse entre los rascacielos grises, y la ciudad aún dormía en un silencio gélido. Mateo despertó con un peso cálido sobre sus pies. Era el perro, acurrucado, su respiración suave y rítmica. Sus ojos se abrieron y el perro se incorporó, moviendo la cola suavemente. Mateo le sonrió, un gesto que no le era familiar en mucho tiempo, y le dio un nombre, Lobo. La lealtad que había visto en los ojos del animal la noche anterior le recordó a la nobleza y la fuerza de un lobo. A partir de ese momento, el perro, que no era un lobo, pero tenía el espíritu de uno, se convirtió en la nueva sombra del hombre. El dúo se volvió inseparable. A donde iba Mateo, Lobo lo seguía, siempre a unos pasos de distancia, sus ojos atentos a cada movimiento de su nuevo amigo. La presencia de Lobo era un escudo. Los borrachos que a veces merodeaban por las noches se alejaban, intimidados por los gruñidos profundos del lobo. Los extraños que se acercaban a Mateo con malas intenciones, se detenían al ver al lobo. La gente de la calle, que antes lo ignoraba, ahora le daba un segundo vistazo, curiosos por la inusual pareja. Mateo comenzó a buscar trabajos esporádicos con más ahínco. Su nuevo propósito era simple, cuidar del lobo. Encontró trabajo en una obra en construcción, moviendo ladrillos y limpiando escombros. Lobo lo esperaba pacientemente, sentado en el borde de la acera, su cola moviéndose cada vez que veía a Mateo. Los trabajadores se burlaban de él al principio, llamándolo el loco de los perros, pero al ver la devoción de Lobo, sus risas se silenciaron. Sin embargo, la falta de comida seguía siendo un desafío constante. Lo poco que Mateo ganaba apenas alcanzaba para comprar pan y agua. Y ahora tenía una boca más que alimentar. La lucha por la supervivencia era diaria. Lobo, con su olfato agudo, se convirtió en un aliado invaluable. En una ocasión, mientras buscaban en un contenedor de basura, Lobo comenzó a olfatear frenéticamente. Mateo lo siguió y, en el fondo del contenedor, encontraron un pedazo de carne en buen estado que alguien había tirado por descuido. Era un pequeño tesoro, y lo compartieron en un festín improvisado. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada día que pasaba. Mateo le hablaba al lobo como si fuera una persona, compartiendo sus esperanzas y miedos. Le contaba su historia, cómo la vida le había dado la espalda, cómo había perdido a su familia en un accidente. Y Lobo, con sus ojos inteligentes, escuchaba, moviendo la cola en señal de comprensión. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo no se sentía tan solo. Tenía un compañero que no lo juzgaba, que lo aceptaba tal como era. Pero su conexión los hizo vulnerables. Las calles son crueles, y la bondad es a menudo vista como una debilidad. La pareja llamó la atención de un grupo de jóvenes que se reunían en un parque cercano. Eran jóvenes que no tenían nada que hacer y se divertían haciendo la vida de los demás miserable. Un día, mientras Mateo y Lobo estaban descansando en un banco del parque, uno de los jóvenes, un matón de gran tamaño con tatuajes en el cuello y una sonrisa burlona, se acercó a ellos. «Miren lo que tenemos aquí», dijo el matón, dirigiéndose a sus amigos. «Un vagabundo y su perro sucio». Sus amigos se rieron. Mateo, con la cabeza gacha, intentó ignorarlos. Sabía que confrontarlos era inútil, solo empeoraría las cosas. Pero el matón no se detuvo. Sacó una botella de agua de su mochila y, con una sonrisa maliciosa, la vació sobre Lobo. El agua fría empapó el pelaje de Lobo. El matón se echó a reír, sus amigos uniéndose a él. El corazón de Mateo se contrajo al ver a Lobo empapado y temblando. Lobo, por su parte, reaccionó con una furia que Mateo no había visto antes. Sus orejas se erizaron, sus labios se levantaron, y un gruñido profundo y gutural salió de su garganta. No era el gruñido de un perro asustado, era el gruñido de un animal salvaje que ha sido empujado al límite. El matón,
lejos de asustarse, sacó una navaja de su bolsillo, con una sonrisa aún más retorcida. El perro está enojado. No te preocupes, lo voy a domesticar, dijo el matón a sus amigos. Mateo se levantó de un salto, colocándose entre el matón y Lobo. No hay necesidad de esto. Déjanos en paz, dijo con voz firme pero desesperada. Pero el matón no lo escuchó, sus ojos fijos en Lobo. Justo cuando parecía que el matón iba a atacar, Lobo, en un instante de furia, se levantó y mostró los dientes, gruñendo ferozmente. El matón, con una sonrisa de arrogancia, apuntó al Lobo con la navaja. Sin embargo, en un instante de furia, Lobo saltó. No para morder, sino para morder el pie del matón, sin soltar. El joven gritó de dolor y sorpresa. Sus amigos huyeron, y el matón se rindió. El enfrentamiento en el parque se tensó, el aire cargado de una tensión tan densa que podía cortarse con la navaja del matón. Lobo, en un acto de furia y devoción, mantuvo su mordida en el pie del joven. El matón, un bravucón acostumbrado a la obediencia y al miedo, se encontró con una resistencia que no esperaba. Su grito de dolor y sorpresa resonó en el silencio que de repente se había apoderado del parque. Sus amigos, tan rápidos para unirse a las burlas, fueron igual de rápidos para dispersarse, dejando al matón solo en su dolor y humillación. La navaja cayó de su mano temblorosa, y la arrogancia en su rostro se transformó en pánico. Mateo, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, se colocó entre el matón y Lobo. Con voz firme pero desesperada, intentó calmar la situación. No hay necesidad de esto. Déjanos en paz, repitió, pero sus palabras se perdieron en el caos. El matón, al darse cuenta de que Lobo no lo soltaría, comenzó a suplicar. Suéltame. Por favor, suéltame. Mateo, con una orden en voz baja, le dijo al Lobo que soltara. El perro, con una última mirada de advertencia al matón, lo soltó. El matón cojeó, con lágrimas de dolor en los ojos, y huyó, la derrota grabada en su rostro. La batalla había terminado, pero la confrontación dejó una herida en la pata del Lobo y una nueva cicatriz emocional en ambos. Mateo se agachó y abrazó al Lobo. Las lágrimas, que no había derramado en años, se deslizaron por sus mejillas. Estaba asustado, dándose cuenta de la profundidad del instinto protector del Lobo, pero también del peligro que esto podría representar para su propia seguridad. Habían ganado la batalla, pero ¿a qué costo? La paz duró solo unos segundos, ya que Mateo notó que la pata del Lobo estaba sangrando más de lo que pensaba. Al examinarla más de cerca, vio que un fragmento de vidrio se había incrustado en su almohadilla. El dolor era evidente en los ojos del perro, y Mateo, sin dinero ni medios para un veterinario, sintió una impotencia abrumadora. El perro, que le había dado una razón para seguir adelante, ahora estaba sufriendo por su culpa. La pata del Lobo empeoraba. El sangrado no paraba, y el perro apenas podía caminar. Mateo, con el corazón en un puño, no sabía qué hacer. No podía permitir que Lobo sufriera así. Desesperado, se dirigió a la clínica veterinaria más cercana. El edificio era grande y moderno, con ventanales que mostraban fotos de perros sanos y felices. Tocar la puerta se sintió como un acto de locura, sabiendo que probablemente sería rechazado. Un cartel en la puerta decía, solo con cita previa, pero Mateo no tenía nada más que la esperanza. Una mujer de mediana edad, con el cabello rubio atado en un moño y una bata blanca, abrió la puerta. Era la doctora Elena. Su rostro, al principio, era de cansancio, pero al ver la angustia en los ojos de Mateo y la pata herida del Lobo, la doctora Elena sintió empatía. Mateo, con la voz quebrada, explicó su situación. Mi perro necesita ayuda. No tengo dinero, pero no puedo dejarlo así. La doctora Elena, con un tono profesional, le dijo que la consulta y el tratamiento costarían mucho dinero. Mateo se resignó, a punto de irse. Sabía que no había nada más que pudiera hacer. Pero la doctora Elena, al ver el vínculo entre el hombre y el perro, cambió de opinión. A pesar de las estrictas reglas de la clínica, se dio cuenta de la urgencia de la situación. Con un gesto de verdadera bondad, dijo que lo haría de forma gratuita.
Mateo no podía creer lo que estaba escuchando. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. La doctora Elena llevó al lobo al interior, y Mateo la siguió, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. Mientras la doctora Elena trabajaba, Mateo se sentó en una de las sillas, observando cada movimiento. La doctora Elena limpió la herida del lobo con cuidado, sacó el fragmento de vidrio con pinzas y, finalmente, vendó la pata con gasas limpias. El perro, que al principio estaba tenso, se relajó bajo el toque suave de la doctora. Mientras trabajaba, la doctora Elena le preguntó sobre su historia, y Mateo se abrió, compartiendo sus luchas y cómo Lobo lo ayudó a encontrar un propósito. Le contó cómo el perro le había dado una razón para despertar cada mañana, cómo su lealtad lo había salvado de la desesperación. La doctora Elena escuchó con atención, su expresión de empatía se profundizó. «Tienes un perro muy especial, Mateo», dijo ella, con una sonrisa cálida. «Y él tiene un dueño muy especial». Las palabras de la doctora Elena, llenas de sinceridad, hicieron que Mateo sintiera una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Al final del procedimiento, mientras la doctora Elena limpiaba y vendaba la pata del lobo, se disculpó: «Lo lamento, esta es la última gasa que tengo aquí. Tendrás que venir por el resto del material mañana». Mateo asintió, y al darle la mano a la doctora Elena, Mateo vio una nota en su mano. Es la dirección de una ONG. A medida que Mateo salía de la clínica veterinaria, la dirección en la nota de la doctora Elena se sentía como un faro en la oscuridad. Lobo, con la pata vendada, cojeaba un poco, pero el dolor en sus ojos había sido reemplazado por un destello de alivio. La amabilidad de la doctora Elena había sido un regalo inesperado, un recordatorio de que la bondad aún existía en el mundo. La nota en su mano era la prueba de ello, un camino a seguir cuando no tenía ningún camino. El viento de la noche era helado, pero Mateo sentía una calidez en su corazón. Acariciaba la cabeza del lobo, y el perro, en respuesta, se acurrucaba contra su pierna. Se sentían como un equipo, uno que podía enfrentar cualquier cosa que la ciudad les arrojara. La dirección en la nota los llevó a un vecindario diferente, uno que no conocían. Las calles eran más tranquilas, las casas más pequeñas, pero no menos acogedoras. El edificio, simple pero acogedor, tenía un cartel en la puerta que decía: «El refugio de los desamparados». Mateo entró, el sonido de la campana en la puerta era un eco en el silencio. El lugar estaba lleno de gente, todos en diferentes estados, pero todos compartiendo la misma mirada de desesperación. El olor a sopa caliente llenaba el aire, y el sonido de las risas y las conversaciones era una melodía que Mateo no había escuchado en mucho tiempo. Fue recibido por don Miguel, un anciano con una sonrisa amable y una voz profunda y tranquila. Don Miguel, con una mirada de compasión, le dio la bienvenida a Mateo y le ofreció un plato de sopa caliente. Mateo, con gratitud, tomó el plato. Lobo, que había estado a su lado, se sentó pacientemente a sus pies. Don Miguel se dio cuenta del perro. «Es un perro muy hermoso», dijo don Miguel. «Pero, lo lamento, pero los perros no están permitidos dentro. Las reglas son estrictas». El corazón de Mateo se hundió. Había encontrado un refugio, pero no era para Lobo. Mateo miró a Lobo, y el perro lo miró con la misma lealtad que lo había mantenido vivo en las calles. «No puedo ir sin Lobo», dijo Mateo, su voz llena de desesperación. «Él es mi única familia. Él es la razón por la que sigo vivo». Don Miguel, al ver la devoción en los ojos de Mateo, se conmovió. Él, que había visto tantas historias de dolor y sufrimiento, no podía ignorar el vínculo entre el hombre y el perro. «Las reglas son estrictas», repitió don Miguel, «pero hay una opción». Mateo, con la esperanza encendida en sus ojos, escuchó con atención. «Si trabajas en la cocina, puedo, en secreto, alojar a tu perro en el patio. Pero si alguien se entera, tendrás que irte». Mateo aceptó la oferta de inmediato, aliviado de tener un lugar para dormir y un trabajo. El refugio, que al principio parecía una jaula, ahora se sentía como un hogar. Mateo y Lobo tenían un techo sobre sus cabezas, comida en sus estómagos, y un propósito. Mateo trabajó duro en la cocina, pelando papas y limpiando mesas, su corazón lleno de gratitud. Lobo, en el patio,
Era el guardián del refugio, su presencia un consuelo para todos. Los días se convirtieron en semanas, y Mateo y Lobo se adaptaron a su nueva vida. Mateo aprendió a cocinar y a hablar con la gente del refugio. Lobo se convirtió en el perro de todos, un compañero leal. Pero, el día que su vida parecía estar en su mejor momento, Mateo vio algo que lo desconcertó. Mientras Mateo estaba en la cocina, preparando la cena, vio a don Miguel, el director de la ONG, hablando con dos hombres de aspecto intimidante. Los hombres tenían tatuajes en el cuello y chaquetas de cuero, y sus rostros eran sombríos. Don Miguel les entregaba una gran cantidad de dinero. Los hombres, con una sonrisa maliciosa, tomaron el dinero y se fueron. Mateo se congeló. ¿Por qué el director de una ONG se relaciona con matones y les da dinero? Se sentía una extraña mezcla de miedo y confusión. No sabía si debía preguntar, si debía decir algo. Pero la pregunta permaneció en su mente: ¿qué tipo de organización era esa? Y lo más importante, ¿estaban él y Lobo realmente a salvo? Mateo se sintió como si un balde de agua fría hubiera sido vertido sobre él, a pesar del calor de la cocina. La imagen de don Miguel, el hombre que le había ofrecido un refugio, un trabajo y una esperanza, entregando una cantidad considerable de dinero a dos hombres de aspecto sombrío y peligroso, se grabó en su mente. La calidez del refugio, la amabilidad de la gente, el consuelo de tener un techo sobre la cabeza, todo se sintió de repente como una fachada, una cortina de humo que ocultaba algo oscuro. La confianza de Mateo, tan difícil de reconstruir, se resquebrajó. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué don Miguel, el supuesto benefactor, estaba tan relacionado con ellos? La mente de Mateo comenzó a hilar teorías, cada una más inquietante que la anterior. ¿Era la ONG una fachada? ¿Un negocio ilegal? Los susurros que había escuchado en el refugio de otros residentes, susurros que hablaban de que las cosas desaparecían, de que la comida se acababa misteriosamente, ahora tenían un nuevo y siniestro significado. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Decidió guardar silencio por un tiempo, observando a don Miguel y a los hombres que lo visitaban con regularidad. Su corazón le decía que algo estaba mal, pero su mente le advertía que no hiciera nada. Tenía un lugar para dormir y comida para Lobo. Arriesgar eso era una locura. Pero, ¿podía ignorar lo que estaba viendo? Su conciencia lo acosaba. La vida en el refugio continuaba, y para la mayoría de los residentes, era un paraíso en comparación con las calles. La risa de los niños en el comedor, el sonido de las conversaciones, el olor a comida caliente, todo parecía tan real. Pero Mateo ya no lo veía de la misma manera. El ambiente se volvió tenso y Mateo temía que el refugio no fuera lo que parecía. Mateo, sin embargo, continuaba con sus responsabilidades. Limpiaba las mesas, ayudaba a preparar las comidas y conversaba con los demás residentes, siempre atento a cualquier pista que pudiera corroborar sus sospechas. No le contaba a nadie lo que había visto, ni siquiera a Lobo, aunque el perro parecía sentir su ansiedad. Lobo, en su rincón del patio, se volvía más alerta, gruñendo en la dirección de los hombres cada vez que se acercaban al refugio. Una noche, Mateo se despertó con los gruñidos de Lobo. Al abrir los ojos, vio la sombra de uno de los hombres que visitaban a don Miguel. El hombre, con una linterna en la mano, estaba revolviendo la bolsa de Mateo. Al ver a Lobo, el hombre lo pateó con fuerza, y un gemido de dolor escapó del perro. Mateo, enfurecido, salió de su cama. «Déjanos en paz», gritó. El hombre se rió y le susurró al oído de Mateo: «Mejor no te metas en lo que no te importa. O tú y tu perro no tendrán ni un solo lugar para esconderse». El hombre se fue, dejando a Mateo solo en la oscuridad, con su corazón latiéndole como un tambor de guerra. El matón se fue, pero su advertencia se quedó en la mente de Mateo. Ahora no era solo su seguridad, sino también la de Lobo lo que estaba en juego. La advertencia del matón hizo que Mateo se diera cuenta de que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. No se trataba solo de un robo. El matón sabía que Mateo había visto algo, y su advertencia era una amenaza clara. Mateo se dio cuenta de que si no actuaba, él y Lobo podrían estar en grave peligro. Pero, ¿qué podía hacer?
Estaban atrapados en un refugio que parecía ser una fachada para un negocio ilegal. No podían ir a la policía, no tenían pruebas. No podían simplemente irse, la calle era un lugar peligroso. Una noche, mientras Mateo estaba en la cocina, una de las cocineras, una mujer mayor de nombre María, se acercó a él. Ella, que había trabajado en el refugio por años, había notado la tensión de Mateo. Con una voz baja y susurrada, ella le preguntó a Mateo qué estaba pasando. Mateo, con cautela, le contó lo que había visto. María se puso pálida. Siempre lo supe, susurró. Hay algo mal con este lugar. María le dijo a Mateo que don Miguel había estado actuando de manera extraña, que había despedido a varios cocineros sin razón aparente y que la comida y los suministros se agotaban más rápido de lo normal. Mateo se sintió aliviado. No estaba solo. María le contó que había un rumor, un susurro que se extendía entre la gente del refugio. Un rumor de que don Miguel estaba involucrado en un negocio ilegal. Los rumores decían que don Miguel usaba la ONG para ocultar y transportar algo ilegal. Mateo, con la ayuda de María, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas. Se dio cuenta de que la ONG no era un refugio, sino una fachada. El dolor de esa traición fue un golpe para Mateo. La persona que lo había ayudado, la persona en la que había confiado, era parte de un crimen. La noche siguiente, mientras Mateo y Lobo se preparaban para dormir, Lobo comenzó a gruñir. Un camión de reparto se detuvo en la parte de atrás del refugio. Dos hombres, uno de ellos el matón que amenazó a Mateo, abrieron la parte trasera y de ella, en medio de cajas de comida, sacaron un par de cuadros de un museo famoso de la ciudad. El corazón de Mateo se detuvo. No era un negocio de contrabando, era mucho peor. Eran ladrones. El descubrimiento de los cuadros robados fue un golpe visceral para Mateo. El contraste entre la miseria del callejón y la belleza impoluta de las obras de arte era tan grotesco que le revolvió el estómago. Se sentía como si lo hubieran arrastrado a un pantano de la peor clase, uno donde la bondad era la máscara de la maldad. La ONG, el refugio, la amabilidad de don Miguel, todo se desmoronó, revelando una cruda y fea verdad. Mateo y Lobo no estaban en un santuario, estaban en el corazón de un nido de ladrones. Mateo no podía quitarse de la cabeza la imagen de los cuadros. Los matones los trataban con una despreocupación escalofriante, como si fueran meras cajas de comida. Su indiferencia ante el valor cultural y la historia que representaban era una ofensa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si eran capaces de tratar el arte de esa manera, ¿qué harían con las personas, con él y con Lobo? El miedo se instaló en su corazón. Estaban atrapados. No podían ir a la policía sin pruebas, y no podían simplemente irse sin arriesgar sus vidas. El matón los había visto, los había amenazado. Mateo se sentía como un ratón en una trampa, y la única salida era un paso al abismo. El ambiente en el refugio cambió para Mateo. Ya no era un lugar de seguridad, sino una prisión. Cada sonrisa de don Miguel, cada palabra amable, se sentía como una daga. Mateo se volvió más observador. El aire de confianza que antes reinaba en el comedor se había disipado, reemplazado por un silencio tenso. Los residentes, que antes hablaban abiertamente, ahora se comunicaban en susurros, sus ojos esquivando a don Miguel y a los hombres que lo visitaban. Los suministros, que antes eran abundantes, se agotaban misteriosamente, y la comida, que antes era nutritiva, se volvió escasa. Mateo continuó trabajando en la cocina, pero ahora su objetivo era doble. No solo tenía que ganarse la vida, sino que también tenía que recopilar información. Se movía en las sombras, observando, escuchando. Notó que don Miguel tenía un teléfono celular que usaba solo cuando estaba solo. Mateo vio a los matones entrar y salir a horas inusuales, siempre llevando o sacando cajas del refugio. Lobo, por su parte, se convirtió en su segundo par de ojos. El perro, con su agudo sentido del olfato y el oído, gruñía y se ponía nervioso cada vez que los matones se acercaban. Lobo era su brújula, su advertencia de peligro. La confrontación con el matón en el pasillo fue el punto de inflexión. La amenaza no fue un simple robo, fue una declaración de guerra. El matón no solo quería la bolsa de Mateo,
quería asustarlo. Quería que Mateo entendiera que sabía que estaba viendo cosas. La amenaza de que Lobo y él no tendrían un lugar para esconderse se quedó grabada en su mente. Era un mensaje claro: si hablabas, te destruiremos. Mateo se sintió impotente. Quería proteger a Lobo, pero no sabía cómo. La única forma de salir de esa situación era denunciar el crimen, pero eso significaba arriesgar sus vidas. Mateo se quedó despierto esa noche, su mente corriendo a 1000 por hora. No podía quedarse callado. No podía ser cómplice de algo tan atroz. Se dio cuenta de que su silencio era tan malo como el crimen mismo. Al amanecer, Mateo tomó una decisión. Se levantó, decidido a encontrar una manera de obtener pruebas contra Don Miguel y los criminales. Sabía que la única forma de exponerlos era reunir evidencia. Mateo, con la ayuda de Lobo, elaboró un plan audaz. Usando su conocimiento del refugio, planeó una estrategia para obtener pruebas contra Don Miguel y los criminales. Él sabía que la única manera de exponerlos era reunir evidencia. Lobo, con su agudo sentido del olfato y el oído, los ayudaría. El plan era simple: conseguir la evidencia y dársela a alguien que pudiera hacer algo al respecto. Mateo pidió ayuda a un amigo que vivía en el refugio, un hombre de edad avanzada con problemas de salud. El hombre, que había estado en el refugio por años, le dio a Mateo un teléfono desechable que había encontrado en la calle. «Solo úsalo para algo importante», le dijo. «No sé por qué, pero siento que lo vas a necesitar». Mateo tomó el teléfono, sintiendo el peso de la responsabilidad. Lobo se puso a su lado, como siempre, su presencia un consuelo para Mateo. Con la cámara del teléfono, Mateo y Lobo lograron encontrar el escondite de la mercancía. Se metieron en el rincón más oscuro del refugio, debajo de una rampa. Allí, escondidos entre cajas de comida y mantas, estaban los cuadros. Mateo, con manos temblorosas, tomó fotos de los cuadros. El flash del teléfono era un pequeño destello de luz en la oscuridad. El plan era simple: conseguir la evidencia y dársela a alguien que pudiera hacer algo al respecto. Mateo se dio cuenta de que tenía que actuar. Y ahora, tenía pruebas. Mientras Mateo y Lobo se preparaban para salir del refugio con las pruebas, el matón que amenazó a Mateo aparece en la puerta. Sostiene una jeringa en su mano. «No creas que no noté que la puerta estaba abierta», dice con una sonrisa retorcida. «Y no creas que no sé lo que has estado haciendo». El aliento de Mateo se detuvo en su garganta. El matón, con una sonrisa retorcida que no llegaba a sus ojos, sostenía una jeringa en su mano. La punta de la aguja, plateada y amenazante, brillaba bajo la tenue luz de la noche. El matón dio un paso, y el olor a tabaco y alcohol llenó el aire. Lobo, que estaba al lado de Mateo, soltó un gruñido bajo y profundo, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso. «No creas que no noté que la puerta estaba abierta», repitió el matón, su voz un susurro cargado de veneno. «Y no creas que no sé lo que has estado haciendo. Eres un perro sarnoso con un perro sarnoso. Pero yo te voy a enseñar una lección». El matón se movió con una agilidad sorprendente, su mano con la jeringa se dirigió hacia Lobo. Mateo, con un grito de pánico, se lanzó al frente, protegiendo a su amigo. El matón se rió, y la jeringa se acercó peligrosamente a Mateo. «El perro va a aprender la lección de no meterse con nosotros», dijo el matón. Justo cuando el matón se preparaba para inyectar algo en la pata de Lobo, el perro, con una agilidad sorprendente, saltó sobre el matón, mordiéndole la mano. El matón gritó de dolor y sorpresa. La jeringa, que ahora estaba en su mano, cayó al suelo. Lobo, con una furia que Mateo no había visto antes, gruñía y le mordía la mano. El matón, con una mueca de dolor, soltó a Lobo y se echó para atrás, agarrándose la mano que sangraba. Mateo, sin perder tiempo, agarró la jeringa del suelo y la arrojó al otro lado de la calle. «Corre, Lobo, corre», gritó Mateo. El dúo huyó por el callejón, sus pasos resonando en la oscuridad. Detrás de ellos, los gritos del matón y los ladridos de los perros del vecindario se hicieron más fuertes. Se escucharon disparos y gritos. Mateo y Lobo se escondieron en la oscuridad de una calle sin salida, sin saber qué hacer.
El corazón de Mateo latía con fuerza, sus pulmones quemaban. La adrenalina se apoderó de su cuerpo. El matón, con una furia incontrolable, los perseguía. El peligro era real. Pero justo cuando parecían estar a salvo, Mateo escuchó un aullido familiar. No era lobo, sino un aullido de dolor. Al salir de su escondite, Mateo vio a uno de los matones golpeando al lobo. Lobo estaba en el suelo, gimiendo. El matón se reía, su cara retorcida por la crueldad. Tu perro va a aprender la lección de no meterse con nosotros, dijo el matón. Justo cuando el matón se prepara para golpear al lobo de nuevo, un coche de policía se detiene en la calle. Las sirenas sonaban, y la luz azul y roja iluminaba la calle oscura. Los policías salieron de sus coches, con las armas en la mano. El matón, sorprendido, se rindió. La doctora Elena, con el cabello rubio atado en un moño, se bajó del coche de policía, con los ojos fijos en Mateo y Lobo. Mateo, dijo ella, con una voz llena de alivio. Estaba tan preocupada. La doctora Elena le explicó a Mateo que, después de su encuentro, ella se sintió extraña. Al investigar, descubrió que don Miguel había estado mintiendo sobre la ONG. Ella, sintiendo que algo andaba mal, decidió seguir a Mateo. La doctora Elena, con una mirada de determinación, le dijo a Mateo que lo ayudaría y a Lobo también. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó las fotos que había tomado. La doctora Elena, con una sonrisa de alivio, le dijo a Mateo que él y Lobo estaban a salvo. Lobo, que se estaba recuperando de las heridas de la pelea, se levanta, pero cojea. Mateo, con el corazón en la garganta, lo lleva a la veterinaria. La doctora Elena examina la pata de Lobo. Lo siento Mateo, dice ella, pero el golpe que le dieron fue peor de lo que parecía. Hay un riesgo de que no vuelva a caminar. La luz de la clínica veterinaria, tan brillante y estéril, se sintió fría sobre el rostro de Mateo. Lobo, tendido en la mesa de examen, gemía suavemente, sus ojos fijos en Mateo con una mezcla de dolor y confianza. La doctora Elena, con una expresión de profunda tristeza, le dio a Mateo la noticia. Las palabras, una a una, cayeron como piedras sobre el corazón de Mateo. Lo siento, Mateo, dijo ella, con una voz suave, pero el golpe que le dieron fue peor de lo que parecía. El nervio de su pata está muy dañado. Hay un riesgo de que no vuelva a caminar. El mundo de Mateo se detuvo. El sonido de los instrumentos quirúrgicos, el olor a antiséptico, la voz de la doctora, todo se desvaneció en un zumbido. Solo podía ver la pata de Lobo, inerte y vendada. El perro que había sido su sombra, su protector, su única razón para seguir adelante, ahora podría quedar paralizado. La culpa lo invadió. Había puesto a Lobo en peligro, y ahora el perro que lo había salvado, estaba sufriendo por su culpa. Las lágrimas, que se habían convertido en un acompañamiento silencioso de su vida, se deslizaron por sus mejillas sin control. Pero en medio de la desesperación, una chispa de determinación encendió el alma de Mateo. No podía rendirse. No podía permitir que Lobo sufriera así. No sin antes agotar todas las opciones. Levantó la cabeza, sus ojos fijos en la doctora Elena. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó, su voz ronca por las lágrimas. Cualquier cosa. Por favor. La doctora Elena, al ver la desesperación y el amor en sus ojos, suspiró. Hay una única operación que podría salvar la pata de Lobo, pero es muy costosa. No es una cirugía común y requiere un especialista. El costo de la operación era una cifra astronómica para Mateo. Era más dinero de lo que había visto en toda su vida. Pero la palabra, única, resonó en su mente. Era una oportunidad, una última oportunidad. Mateo, con el corazón roto, se negó a rendirse. Trabajaré, haré lo que sea. Por favor, permítame trabajar aquí. Limpiaré, haré lo que sea para pagar la operación. La doctora Elena, conmovida por la devoción de Mateo, asintió. No es la forma en que trabajamos, Mateo, pero no puedo decir que no. La clínica necesita ayuda, y tú necesitas un propósito. Mateo, con una nueva misión en la vida,
se puso a trabajar de inmediato. Los días se convirtieron en semanas, y Mateo trabajó incansablemente. Limpiaba las jaulas, lavaba los platos, ayudaba a la doctora Elena a preparar las comidas de los animales, todo para juntar el dinero para la operación del lobo. Sus manos, antes duras por el trabajo en la construcción, se volvieron ásperas por el jabón. Sus hombros, antes caídos, se volvieron más fuertes. Pero a pesar de sus incansables esfuerzos, el dinero no era suficiente. El monto de la operación era tan alto que, incluso con su salario, le tomaría años juntarlo. La doctora Elena le dijo a Mateo que no se preocupara, que encontrarían una manera. Mateo, sin embargo, se sentía desesperado. No podía esperar. Cada día que pasaba, Lobo sufría. El dolor en los ojos de su amigo era un recordatorio constante de su fracaso. Mateo se sentía atrapado en un ciclo interminable de desesperación y trabajo. Un día, mientras Mateo barría el piso, un hombre de negocios, con un traje caro y un maletín de cuero, entró en la clínica. El hombre, de mediana edad, tenía una expresión de cansancio y soledad en su rostro. «Estoy buscando un perro», dijo, con una voz profunda. «He escuchado que tienen algunos para adoptar». La doctora Elena lo guió por el pasillo, pero el hombre se detuvo al ver a Mateo. Sus ojos se fijaron en Lobo, que estaba en una jaula, con la pata vendada. El hombre se acercó, y Mateo se tensó. El hombre miró a Lobo, luego a Mateo, y le preguntó qué le había pasado al perro. Mateo, con el corazón en la garganta, le contó su historia. La historia del encuentro en el callejón, la pelea, la traición de Don Miguel y su incansable lucha para salvar a Lobo. El hombre de negocios, que había escuchado con atención, se conmovió. Sus ojos, que antes estaban llenos de cansancio, ahora tenían un brillo de emoción. Se dio cuenta de que el amor y la lealtad que Mateo sentía por Lobo era algo que él, a pesar de toda su riqueza, no tenía. El magnate, un millonario de la ciudad, se dio cuenta de que no estaba en la clínica por un perro para adoptar, sino por algo más. Se dio cuenta de que la vida que Mateo y Lobo llevaban, con toda su dificultad, era más rica que la suya. El hombre de negocios, con una sonrisa que no le era familiar, se acercó a Mateo. «He escuchado tu historia», dijo. «Y he visto el amor que le tienes a este perro. Es algo que yo no tengo. Yo tengo todo el dinero del mundo, pero no tengo a nadie en quien confiar». El hombre se volvió a la doctora Elena. «Pagaré por la operación», dijo. «No te preocupes por el costo». Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, no podía creer lo que estaba escuchando. El hombre de negocios no se detuvo allí. «Pero», dijo el magnate, con una mirada de determinación, «con una condición. Tienes que enseñarme a ser tan leal como Lobo». Mateo se quedó en silencio, con la mirada fija en el magnate. Su corazón, que había estado latiendo con furia y desesperación, ahora se sentía como una pluma. El hombre, con su traje caro y su postura imponente, parecía un dios que había descendido del cielo para ofrecerle un milagro. Pero la condición que le había impuesto, la de enseñarle a ser leal, era un desafío que Mateo no esperaba. «¿Aceptarás?», preguntó el magnate. Mateo, con lágrimas de gratitud en sus ojos, no pudo decir nada. Solo asintió, con un movimiento de cabeza. La operación de Lobo fue un éxito. El cirujano, un especialista con manos de oro, trabajó con precisión y cuidado. Mateo se quedó fuera de la sala de operaciones, su corazón latiendo con cada latido del reloj. Cuando la doctora Elena salió de la sala con una sonrisa, Mateo supo que Lobo estaba bien. El magnate, que había estado en el hospital en otra sala, se acercó a Mateo. «La operación fue un éxito», dijo. «Pero la recuperación será un proceso largo. Estará a salvo, en la clínica, hasta que esté listo para ir a casa». El magnate cumplió su promesa. Le dio a Mateo un trabajo en su empresa, un trabajo que no requería la fuerza física, sino el conocimiento que Mateo había adquirido en la calle. Y lo más importante, le dio un lugar para vivir, para él y para Lobo. El apartamento era pequeño, pero limpio y acogedor. Tenía un baño con agua caliente, una cocina con comida en la nevera, y una cama con sábanas limpias.
Mateo se sintió como un rey. Las primeras noches, Mateo y Lobo dormían en el suelo, como lo habían hecho por tanto tiempo. Pero un día, Mateo puso a Lobo en la cama, y el perro, con un suspiro de alivio, se durmió de inmediato. Mateo, al ver a su amigo tan cómodo y seguro, se dio cuenta de que ese era el verdadero significado del hogar. El magnate, que se llamaba Ricardo, se convirtió en el mentor de Mateo, pero Mateo se convirtió en el mentor de Ricardo. Ricardo, a pesar de su riqueza y su poder, era un hombre solo. No tenía amigos, solo socios de negocios. No tenía familia, solo empleados. Mateo, con su experiencia en la calle, le enseñó a Ricardo el verdadero significado de la lealtad y la compasión. Le enseñó a Ricardo que la riqueza no se mide en monedas, sino en la conexión del corazón. Ricardo, al principio, era cínico. La gente te traiciona, Mateo, decía. La lealtad es un mito. Mateo, sin discutir, le contaba historias sobre Lobo. Le contaba cómo el perro lo había protegido en las calles, cómo le había dado una razón para seguir adelante. Le contaba cómo el perro le había enseñado que la lealtad no es una palabra, sino una acción. Ricardo escuchaba, con los ojos fijos en Lobo, que ahora corría por el patio, su pata curada. Con el tiempo, Ricardo comenzó a cambiar. Empezó a visitar el refugio de los desamparados, no para buscar criminales, sino para ayudar a la gente. Empezó a donar dinero, no a la ONG corrupta, sino a una organización legítima que ayudaba a la gente sin hogar. Empezó a pasar tiempo con Mateo, a hablar con él, a escucharlo. Los dos hombres, que venían de mundos tan diferentes, se convirtieron en amigos. Ricardo, con la ayuda de Mateo y Lobo, se convirtió en un hombre más gentil y generoso. Su soledad se desvaneció, reemplazada por la calidez de la amistad. La historia de Mateo y Lobo se convirtió en una leyenda. La historia de un hombre sin hogar y un perro callejero que se salvaron el uno al otro. La historia de la lealtad que se encuentra en los lugares más inesperados. Mateo se convirtió en un ejemplo de que la lealtad es un acto de amor y que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en el corazón. El final del viaje de Mateo y Lobo no fue un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de esperanza, de amor y de lealtad. La vida en la calle, los peligros, el hambre, la traición, todo se sintió como un mal sueño. La realidad era mucho mejor. Una realidad llena de amistad, de seguridad, y de un amor incondicional. Mateo se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo mucho más valioso. Había ganado a Lobo, su mejor amigo, su familia. La adrenalina de la fuga se mezclaba con el terror. La ciudad, que siempre había sido un laberinto de cemento y soledad para Mateo, se transformó en un campo de batalla hostil. Cada callejón oscuro era una emboscada potencial, cada sombra un enemigo. Don Miguel y sus hombres, una vez protectores en la fachada del refugio, se habían convertido en cazadores implacables. El sonido de sus pasos, los ecos de sus voces en la distancia, eran un recordatorio constante de que no estaban a salvo. Mateo corría, con Lobo a su lado, sintiendo el peso de las pruebas en su bolsillo. No podía confiar en nadie, no después de la traición de Don Miguel. La única persona en la que podía confiar era la doctora Elena, pero ella estaba lejos. Corrieron durante horas, el frío de la noche calando en sus huesos. Lobo, que siempre había sido un manantial de energía, comenzó a cojear. El golpe que le había dado el matón en la noche anterior le había dejado una herida profunda en su pata, y la fuga lo estaba afectando. Mateo, con el corazón en la garganta, se detuvo en un edificio abandonado, con la esperanza de que el olor a polvo y decadencia enmascarara su rastro. El edificio, una vez un majestuoso hotel, ahora era un esqueleto de concreto y vidrio roto. Se escondieron en un cuarto sin ventanas, el silencio del lugar era un consuelo que no habían sentido en horas. La noche se hizo más profunda y el hambre comenzó a atacarlos. No había comida ni agua. Lobo, que siempre fue el que encontraba la comida, ahora se debilitaba. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban apagados. El instinto protector de Mateo se activó. No podía permitir que Lobo sufriera por su culpa. El dolor en su corazón era más fuerte que cualquier hambre.
Se dio cuenta de que no había forma de escapar. El único camino era enfrentarlos, pero eso significaba arriesgar la vida del lobo. El teléfono desechable, con las fotos de los cuadros robados, se sentía como una bomba en su bolsillo. Sabía que debía contactar a la policía, pero no sabía si podía confiar en ellos. Después de la traición de Don Miguel, su confianza en las instituciones estaba destrozada. ¿Qué pasaría si la policía estaba con ellos? ¿Y si lo arrestaban por no tener techo? La paranoia lo consumía. Mientras Mateo se debatía en su mente, se dio cuenta de algo. No podía escapar de su destino. El destino que había elegido en el callejón, el destino de un hombre que se negaba a abandonar a un perro, era el único destino que tenía sentido para él. Se levantó, decidido a encontrar una manera de conseguir ayuda. Justo cuando iba a salir, escuchó un aullido familiar. No era lobo, sino un aullido de dolor. El corazón de Mateo se detuvo. El sonido era un lamento que le rompió el alma. Salió del escondite y caminó hacia la fuente del sonido. El callejón, que antes era silencioso, ahora estaba lleno de gritos y ladridos. Al doblar una esquina, la escena que vio lo dejó sin aliento. Lobo, su lobo, estaba en el suelo, con el cuerpo ensangrentado. Uno de los matones de Don Miguel, el mismo que los había amenazado en el refugio, lo estaba golpeando con una barra de metal. El matón se reía, su cara retorcida por la crueldad. Lobo, con una pata rota, gimiendo de dolor, no se movía. Su cuerpo era una masa de dolor, y sus ojos, que antes estaban llenos de vida, ahora estaban llenos de desesperación. Tu perro va a aprender la lección de no meterse con nosotros, dijo el matón. Justo cuando el matón se prepara para golpear al lobo de nuevo, un coche de policía se detiene en la calle. Las sirenas sonaban, y la luz azul y roja iluminaba la calle oscura. Los policías salieron de sus coches, con las armas en la mano. El matón, sorprendido, se rinde y es arrestado. La doctora Elena, con el cabello rubio atado en un moño, se baja del coche de policía, con los ojos fijos en Mateo y Lobo. Mateo, dijo ella, con una voz llena de alivio. Estaba tan preocupada. La doctora Elena le explicó a Mateo que, después de su encuentro, ella se sintió extraña. Al investigar, descubrió que Don Miguel había estado mintiendo sobre la ONG. Ella, sintiendo que algo andaba mal, decidió seguir a Mateo. La doctora Elena, con una mirada de determinación, le dijo a Mateo que lo ayudaría y a Lobo también. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó las fotos que había tomado. La doctora Elena, con una sonrisa de alivio, le dijo a Mateo que él y Lobo estaban a salvo. Lobo, que se estaba recuperando de las heridas de la pelea, se levanta, pero cojea. Mateo, con el corazón en la garganta, lo lleva a la veterinaria. La doctora Elena examina la pata de Lobo. Lo siento Mateo, dice ella, pero el golpe que le dieron fue peor de lo que parecía. Hay un riesgo de que no vuelva a caminar. La noticia cayó sobre Mateo como un rayo. La doctora Elena, con su voz suave y llena de empatía, le había dado un diagnóstico brutal. El golpe que le dieron a Lobo fue mucho más que un simple acto de crueldad, fue un golpe que amenazaba con robarle a su amigo la capacidad de caminar. La posibilidad de que Lobo, su compañero incansable, su sombra leal, no volviera a correr, a saltar, a caminar a su lado, le rompió el corazón en 1000 pedazos. El dolor en el rostro de Lobo, que se reflejaba en el suyo, era una tortura. Mateo, con el cuerpo temblando por la desesperación, se sentía impotente. Había luchado contra la calle, contra el hambre, contra los criminales, pero contra la crueldad del destino, se sentía perdido. Pero en el fondo de su desesperación, una chispa se encendió. No podía rendirse. No podía permitir que Lobo sufriera por su culpa. El perro que le había salvado la vida, que le había devuelto la esperanza, merecía una oportunidad. Mateo se secó las lágrimas y miró a la doctora Elena. Su voz, aunque temblorosa, era firme. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó. Cualquier cosa. Por favor. La doctora Elena, con una mirada de compasión, le explicó que había una única operación que podría salvar la pata de Lobo, pero era muy costosa.
No era una cirugía común y requería a un especialista. La cifra que la doctora Elena mencionó era astronómica, un monto que Mateo nunca podría conseguir. La desesperación volvió a apoderarse de él. Pero Mateo, con el corazón roto, se negó a rendirse. Trabajaré, dijo, con una voz llena de determinación. Haré lo que sea. Por favor, permítame trabajar aquí. Limpiaré, haré lo que sea para pagar la operación. La doctora Elena, conmovida por la devoción de Mateo, asintió. No es la forma en que trabajamos, Mateo, pero no puedo decir que no. La clínica necesita ayuda, y tú necesitas un propósito. Mateo, con una nueva misión en la vida, se puso a trabajar de inmediato. Los días se convirtieron en semanas, y Mateo trabajó incansablemente. Limpiaba las jaulas, lavaba los platos, ayudaba a la doctora Elena a preparar las comidas de los animales, todo para juntar el dinero para la operación del lobo. Sus manos, antes duras por el trabajo en la construcción, se volvieron ásperas por el jabón. Sus hombros, antes caídos, se volvieron más fuertes. Pero a pesar de sus incansables esfuerzos, el dinero no era suficiente. El monto de la operación era tan alto que, incluso con su salario, le tomaría años juntarlo. La doctora Elena le dijo a Mateo que no se preocupara, que encontrarían una manera. Mateo, sin embargo, se sentía desesperado. No podía esperar. Cada día que pasaba, Lobo sufría. El dolor en los ojos de su amigo era un recordatorio constante de su fracaso. Mateo se sentía atrapado en un ciclo interminable de desesperación y trabajo. Un día, mientras Mateo barría el piso, un hombre de negocios, con un traje caro y un maletín de cuero, entró en la clínica. El hombre, de mediana edad, tenía una expresión de cansancio y soledad en su rostro. Estoy buscando un perro, dijo, con una voz profunda. He escuchado que tienen algunos para adoptar. La doctora Elena lo guió por el pasillo, pero el hombre se detuvo al ver a Mateo. Sus ojos se fijaron en Lobo, que estaba en una jaula, con la pata vendada. El hombre se acercó, y Mateo se tensó. El hombre miró a Lobo, luego a Mateo, y le preguntó qué le había pasado al perro. Mateo, con el corazón en la garganta, le contó su historia. La historia del encuentro en el callejón, la pelea, la traición de Don Miguel y su incansable lucha para salvar a Lobo. El hombre de negocios, que había escuchado con atención, se conmovió. Sus ojos, que antes estaban llenos de cansancio, ahora tenían un brillo de emoción. Se dio cuenta de que el amor y la lealtad que Mateo sentía por Lobo era algo que él, a pesar de toda su riqueza, no tenía. El magnate, un millonario de la ciudad, se dio cuenta de que no estaba en la clínica por un perro para adoptar, sino por algo más. Se dio cuenta de que la vida que Mateo y Lobo llevaban, con toda su dificultad, era más rica que la suya. El hombre de negocios, con una sonrisa que no le era familiar, se acercó a Mateo. He escuchado tu historia, dijo. Y he visto el amor que le tienes a este perro. Es algo que yo no tengo. Yo tengo todo el dinero del mundo, pero no tengo a nadie en quien confiar. El hombre se volvió a la doctora Elena. Pagaré por la operación, dijo. No te preocupes por el costo. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, no podía creer lo que estaba escuchando. El hombre de negocios no se detuvo allí. Pero, dijo el magnate, con una mirada de determinación, con una condición. Tienes que enseñarme a ser tan leal como Lobo. Mateo se quedó en silencio, con la mirada fija en el magnate. Su corazón, que había estado latiendo con furia y desesperación, ahora se sentía como una pluma. El hombre, con su traje caro y su postura imponente, parecía un dios que había descendido del cielo para ofrecerle un milagro. Pero la condición que le había impuesto, la de enseñarle a ser leal, era un desafío que Mateo no esperaba. ¿Aceptarás?, preguntó el magnate. Mateo, con lágrimas de gratitud en sus ojos, no pudo decir nada. Solo asintió, con un movimiento de cabeza. La operación de Lobo fue un éxito. El cirujano, un especialista con manos de oro, trabajó con precisión y cuidado. Mateo se quedó fuera de la sala de operaciones, su corazón latiendo con cada latido del reloj.
Cuando la doctora Elena salió de la sala con una sonrisa, Mateo supo que Lobo estaba bien. El magnate, que había estado en el hospital en otra sala, se acercó a Mateo. La operación fue un éxito, dijo. Pero la recuperación será un proceso largo. Estará a salvo, en la clínica, hasta que esté listo para ir a casa. El magnate cumplió su promesa. Le dio a Mateo un trabajo en su empresa, un trabajo que no requería la fuerza física, sino el conocimiento que Mateo había adquirido en la calle. Y lo más importante, le dio un lugar para vivir, para él y para Lobo. El apartamento era pequeño, pero limpio y acogedor. Tenía un baño con agua caliente, una cocina con comida en la nevera, y una cama con sábanas limpias. Mateo se sintió como un rey. Las primeras noches, Mateo y Lobo dormían en el suelo, como lo habían hecho por tanto tiempo. Pero un día, Mateo puso a Lobo en la cama, y el perro, con un suspiro de alivio, se durmió de inmediato. Mateo, al ver a su amigo tan cómodo y seguro, se dio cuenta de que ese era el verdadero significado del hogar. El magnate, que se llamaba Ricardo, se convirtió en el mentor de Mateo, pero Mateo se convirtió en el mentor de Ricardo. Ricardo, a pesar de su riqueza y su poder, era un hombre solo. No tenía amigos, solo socios de negocios. No tenía familia, solo empleados. Mateo, con su experiencia en la calle, le enseñó a Ricardo el verdadero significado de la lealtad y la compasión. Le enseñó a Ricardo que la riqueza no se mide en monedas, sino en la conexión del corazón. Ricardo, al principio, era cínico. La gente te traiciona, Mateo, decía. La lealtad es un mito. Mateo, sin discutir, le contaba historias sobre Lobo. Le contaba cómo el perro lo había protegido en las calles, cómo le había dado una razón para seguir adelante. Le contaba cómo el perro le había enseñado que la lealtad no es una palabra, sino una acción. Ricardo escuchaba, con los ojos fijos en Lobo, que ahora corría por el patio, su pata curada. Con el tiempo, Ricardo comenzó a cambiar. Empezó a visitar el refugio de los desamparados, no para buscar criminales, sino para ayudar a la gente. Empezó a donar dinero, no a la ONG corrupta, sino a una organización legítima que ayudaba a la gente sin hogar. Empezó a pasar tiempo con Mateo, a hablar con él, a escucharlo. Los dos hombres, que venían de mundos tan diferentes, se convirtieron en amigos. Ricardo, con la ayuda de Mateo y Lobo, se convirtió en un hombre más gentil y generoso. Su soledad se desvaneció, reemplazada por la calidez de la amistad. La historia de Mateo y Lobo se convirtió en una leyenda. La historia de un hombre sin hogar y un perro callejero que se salvaron el uno al otro. La historia de la lealtad que se encuentra en los lugares más inesperados. Mateo se convirtió en un ejemplo de que la lealtad es un acto de amor y que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en el corazón. El final del viaje de Mateo y Lobo no fue un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de esperanza, de amor y de lealtad. La vida en la calle, los peligros, el hambre, la traición, todo se sintió como un mal sueño. La realidad era mucho mejor. Una realidad llena de amistad, de seguridad, y de un amor incondicional. Mateo se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo mucho más valioso. Había ganado a Lobo, su mejor amigo, su familia. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, no podía creer lo que estaba escuchando. El hombre de negocios, que se llamaba Ricardo, no se detuvo allí. Pero, dijo el magnate, con una mirada de determinación, con una condición. Tienes que enseñarme a ser tan leal como Lobo. Mateo, sin dudarlo, aceptó la oferta. La vida, que le había quitado todo, ahora le estaba dando una segunda oportunidad, no solo a él, sino también a su mejor amigo. El peso de la desesperación, de la incertidumbre, se disipó, reemplazado por una ola de alivio y esperanza. La operación de Lobo fue un éxito. El cirujano, un especialista con manos de oro, trabajó con precisión y cuidado, y después de horas de espera, la doctora Elena salió de la sala con una sonrisa. La operación fue un éxito, Mateo, dijo, su voz llena de alivio. Lobo se recuperará por completo. En unos meses, no tendrá ningún problema para caminar.
Mateo, con el corazón lleno de gratitud, abrazó a la doctora Elena. Lobo, en su jaula de recuperación, se veía débil, pero sus ojos estaban llenos de vida, y su cola, que no se había movido en días, se movió suavemente. Ricardo cumplió su promesa. No solo pagó por la operación, sino que también le dio a Mateo un trabajo en su empresa, un trabajo que no requería la fuerza física, sino el conocimiento que Mateo había adquirido en la calle. Y lo más importante, le dio un lugar para vivir, para él y para Lobo. El apartamento era pequeño, pero limpio y acogedor. Tenía un baño con agua caliente, una cocina con comida en la nevera, y una cama con sábanas limpias. La primera noche en el apartamento, Mateo se acostó en la cama, y Lobo, con un suspiro de alivio, se acurrucó a sus pies. La sensación de una cama suave, la ausencia del frío, el silencio de la noche, todo se sintió como un sueño. El viaje de Mateo y Lobo, que había comenzado en las frías calles de la ciudad, había terminado. Ahora, su viaje era un nuevo comienzo. Un viaje de descubrimiento y de enseñanza. Mateo, el hombre sin hogar, se convirtió en el mentor de Ricardo, el magnate millonario. Ricardo, a pesar de su riqueza y su poder, era un hombre solo. No tenía amigos, solo socios de negocios. No tenía familia, solo empleados. Mateo, con su experiencia en la calle, le enseñó a Ricardo el verdadero significado de la lealtad y la compasión. Ricardo, al principio, era cínico. La gente te traiciona, Mateo, decía. La lealtad es un mito. Mateo, sin discutir, le contaba historias sobre Lobo. Le contaba cómo el perro lo había protegido en las calles, cómo le había dado una razón para seguir adelante. Le contaba cómo el perro le había enseñado que la lealtad no es una palabra, sino una acción. Ricardo escuchaba, con los ojos fijos en Lobo, que ahora corría por el patio, su pata curada. Con el tiempo, Ricardo comenzó a cambiar. Empezó a visitar el refugio de los desamparados, no para buscar criminales, sino para ayudar a la gente. Empezó a donar dinero, no a la ONG corrupta, sino a una organización legítima que ayudaba a la gente sin hogar. Empezó a pasar tiempo con Mateo, a hablar con él, a escucharlo. Los dos hombres, que venían de mundos tan diferentes, se convirtieron en amigos. Ricardo, con la ayuda de Mateo y Lobo, se convirtió en un hombre más gentil y generoso. Su soledad se desvaneció, reemplazada por la calidez de la amistad. La historia de Mateo y Lobo se convirtió en una leyenda. La historia de un hombre sin hogar y un perro callejero que se salvaron el uno al otro. La historia de la lealtad que se encuentra en los lugares más inesperados. Mateo se convirtió en un ejemplo de que la lealtad es un acto de amor y que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en el corazón. La vida en la calle, los peligros, el hambre, la traición, todo se sintió como un mal sueño. La realidad era mucho mejor. Una realidad llena de amistad, de seguridad, y de un amor incondicional. Mateo se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo mucho más valioso. Había ganado a Lobo, su mejor amigo, su familia. Su vida, que antes era una lucha constante por la supervivencia, ahora era un viaje de propósito y significado.